Empieza. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. En esta oportunidad a mi grupo le tocó exponer las organizaciones especializadas y otras organizaciones de la ONU. Los integrantes son Gabriela Carrillo Ticona, Jacqueline Judith Inta Sarmiento, Miguel André Vegaso Mostajo, José Hualpa Quispe, Gonzalo Brian Sosa González, el quien les habla, Cristian Guerrero Valeriano Atencio y Yomar Guagualdo Guayna. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar este trabajo diciendo el resumen. Bueno, en este presente ensayo, primeramente, se va a explicar la noción conceptual de lo que son las Naciones Unidas. Dentro de ellas, son 193 países son miembros. Estos van a recibir apoyo económico y material para que la población pueda reinsertarse nuevamente, ya sea en el área educativa, salud, producción alimenticia, laboral, entre otros. Por otro lado, el ensayo se va a tratar sobre los otros organismos internacionales vinculados a las Naciones Unidas, que van a actuar de manera autónoma sobre un área o problemática en específico, las cuales tenemos a la Organización Mundial de la Salud, a la FAO, al Fondo Monetario Internacional, a la UNESCO, a la Organización Internacional del Trabajo, la OACI, la UIT, la OMC, entre otros. Las organizaciones especializadas anteriormente mencionadas se van a describir el concepto, la estructura institucional, las limitaciones en cuanto a su actividad, los reglamentos que amparan o regula dicha organización internacional. Como sumario tenemos, pues vamos a iniciar con el capítulo 1, las organizaciones especializadas de la ONU, en base a sus funciones, desafíos y propuestas. Funciones de los organismos especializados y otras organizaciones de la ONU. También sus funciones normativas, funciones operativas, funciones consultivas, desafíos políticos, desafíos financieros, desafíos institucionales, propuestas para los organismos especializados y otras organizaciones de la ONU. Propuestas de reforma, propuestas de cooperación, propuestas de participación, organismos especializados y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de las Naciones para la Educación y Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, Grupo del Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento, Corporación Financiera Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Fondo Monetario Internacional, Organización de Aviación Civil Internacional, Organización Marítima Internacional, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Unión Postal Universal, Organización Meteorológica Mundial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Organización Mundial del Turismo, la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Organización Mundial del Comercio. Como capítulo 3 tenemos una casuística, ¿no?, sobre la educación en Ucrania, la UNESCO, la Coalición Mundial para la Educación, pues este anuncia, ¿no?, ayudas y subvenciones a más de 51 millones de dólares estadounidenses. Le doy paso a mi siguiente compañero. No, disculpe. Ahora vamos a hablar un poco de la introducción sobre este trabajo. Bueno, trata sobre las Naciones Unidas. Es una organización internacional dotada de funciones normativas nacionales y consultivas, en la cual no actúa sola
sino que se ha creado otras organizaciones especializadas que van a encargarse de otras actividades en el ámbito educativo, salud poblacional, cultural, ambiental, marítimo, económico, entre otros, ¿no? La razón de la creación de estas organizaciones es porque va a estipular e imponer normas, reglamentos, recomendaciones para apaciguar los conflictos fronterizos entre países. Como objetivo general de este ensayo es promover la cooperación internacional y el desarrollo poblacional a través de la colaboración entre los organismos especializados y otras organizaciones de las Naciones Unidas en los territorios damnificados, pues ofrecer lineamientos estratégicos para contrastar daños colaterales afectados en el área de salud, la cultura, agricultura, la protección del medio ambiente, educativo, entre otros. Este ensayo se caracteriza por el análisis de los límites que posee cada organismo especializado de las Naciones Unidas, actúan conforme a los estatutos internos. Las organizaciones de las Naciones Unidas desempeñan un papel, crucial en la promoción de paz, seguridad y derechos humanos y el desarrollo sostenible a nivel global. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, entrando a las funciones de los organismos especializados y otras organizaciones de la ONU. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estas son organizaciones internacionales que van a llevar a cabo sus actividades, ¿no? A coordinación con las Naciones Unidas mediante acuerdos intergubernamentales, donde nos dice que cada uno de los organismos van a contar con un proceso para admitir, ¿no? A sus miembros y para poder nombrar a su jefe administrativo. En sí, ellos tienen, ¿no? Unos objetivos centrales de la organización que son en sí, ¿no? Poder mantener la paz, la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para poder alcanzar sus intereses comunes, ¿no? Y poder fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Ahora, dentro de ello tenemos la función normativa, donde nos dice que es esa capacidad de los organismos especializados y otras para poder establecer normas, principios, estándares, directrices, que van a orientar, ¿no? A esa conducta de los estados y a otros internacionales en materias específicas. Algunos ejemplos, nos dice que la OIT, ¿no? Ha adoptado más de 200 convenios internacionales de trabajo que van a regular, ¿no? Estos aspectos como la libertad sindical, la negociación colectiva, ¿no? La eliminación del trabajo forzoso o infantil. Así también nos dice que la FAO ha elaborado más de 100 tratados internacionales sobre los temas eh, del mercado agrícola para la seguridad alimentaria, ¿no? El derecho a la alimentación, la biodiversidad agrícola o el uso sostenible, ¿no? De los recursos naturales. Siguiente, por favor. Acá tenemos la función operativa, donde nos dice también que es esa capacidad de los organismos para poder ejecutar, ¿no? Programas, proyectos o actividades que van a poder contribuir, ¿no? Al desarrollo y a la cooperación internacional en materias específicas. Algunos ejemplos también he agregado, la OIT ha implementado aquí, ¿no? 600 programas y proyectos en más de 100 países que abordan, ¿no? Temas como el empleo decente, la protección social, el diálogo social, ¿no? Y también nos dice que la OMS ha realizado más de 1000 acciones en más de 150 países, ¿no? Que van a abordar temas como cobertura sanitaria universal, ¿no? Esa prevención y control de enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos la función consultiva, donde nos va a decir, ¿no? Que se va a encargar a poder proporcionar información, asesoramiento o recomendación, ¿no? Sobre materias específicas a los estados y también a otros actores, ¿no? Internacionales que lo van a solicitar o requerir. En ejemplos, he puesto que la UNESCO no ha generado más de 500 evaluaciones y diagnósticos sobre temas como la educación para todos, la ciencia para el desarrollo sostenible, la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la libertad de expresión, ¿no? Y el acceso a la información o la prevención al patrimonio mundial. Así también la OMS ha emitido más de 300 opiniones y recomendaciones, ¿no? Sobre el tema como la cobertura sanitaria universal, la prevención en control de enfermedades transmisibles, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de ello también tenemos los desafíos, tenemos los políticos,
donde nos va a decir que no va a aludir a esa falta de consenso, no voluntad o compromiso de los estados, y donde también nos va a decir que va a dar recomendaciones que van a establecer, ¿no? Por estas organizaciones para poder apoyarnos sus programas, sus actividades. Los desafíos financieros nos hace referencia a esa escasez, ¿no? O a esa insuficiencia de recursos humanos, financieros, técnicos, ¿no? O para poder ejecutar esos programas, donde van a contribuir a ese desarrollo, ¿no? Y a la cooperación internacional en materias específicas. Por último, tenemos a los desafíos institucionales propuestas para la organización especializada y otras organizaciones de la ONU. En sí, esto está guiado a la necesidad, ¿no? O conveniencia para poder adaptar o reformar las estructuras, ¿no? Los procedimientos, competencias y así, ¿no? Las funciones de estas organizaciones van a responder, ¿no? Mejor a las nuevas realidades y demandas. Por otro lado, tenemos a las propuestas, nos dice propuesta de reforma. Aquí no se va a tratar sobre los cambios estructurales, funcionales que van a poder introducir, ¿no? En estas organizaciones para poder adaptar a, ¿no? a las demandas globales. La propuesta de cooperación, donde van a tener, ¿no? acciones conjuntas para poder realizar, ¿no? Otros actores internacionales para poder optimizar recursos y el impacto y de las acciones en materia específicas también, ¿no? Y por último, las propuestas de participación, donde va a referir a la inclusión de otros actores internacionales, ¿no? Donde se va a especialmente nos dice que acá va a ser los más afectados, ¿no? O interesados por las materias específicas que están tratando estas organizaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Acá sigue mi compañero. De paso, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a exponer sobre diferentes organizaciones, las cuales la hemos separado por el concepto, estructura y sus límites. En este punto vamos a hablar sobre la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que entendemos que, bueno, que esta vendría a ser esta entidad intergubernamental que va a reunir a diferentes gobiernos, empleadores y trabajadores de diferentes países, todo ello con el propósito de establecer normas y además de promover políticas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. Entendemos que su estructura se basa en 5 puntos. Número 1, la Conferencia Internacional de Trabajo, el Consejo de la Administración, tenemos a la Oficina Internacional del Trabajo, los comités tripartitos, además de las reuniones especiales, y por último tenemos a las oficinas de enlace en los países. La OIT se divide en diferentes límites, como tenemos la constitución de la OIT, además de su comisión de expertos en la aplicación de estos convenios y además de recomendaciones. Y por último tenemos a la supervisión y revisión de esta organización. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Vamos a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En este punto entendemos que es una agencia que va a estar especializada de las Naciones Unidas, que tiene como el objetivo abordar diferentes desafíos que tienen que ver con la alimentación, la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. Su estructura en sí se basa en que ésta llegaría a operar mediante diferentes departamentos técnicos, los cuales se pueden enfocar en diferentes áreas en donde sean dominados, tanto como para regular tales áreas, la agricultura, la seguridad alimentaria, su alimentación, entre otros. Esto limita entre la constitución de la FAO, las resoluciones de la conferencia que va a tener la FAO, entre otras regulaciones de las Naciones Unidas y por último también sobre comités y comisiones especializadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, pasando de las organizaciones de las Naciones Unidas, enfocándonos para la educación y la ciencia y la altura, que sería la UNESCO, entendemos que ella va a ser esta agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en 1945. Su misión es promover la paz, la seguridad en el mundo y además de fomentar esta colaboración internacional en diferentes áreas claves como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. La estructura de esta organización vendría a ser de que debe existir este Consejo Ejecutivo que va a estar compuesto por 58 estados, 58 estados miembros que van a ser elegidos por conferencia general. Todo ello con la finalidad de que este consejo va a supervisar la implementación de las políticas y programas de la UNESCO
y además de preparar las diferentes reuniones en una conferencia, en las conferencias generales. Los límites de la UNESCO van a ser que ellas cuentan con esta constitución que fue adoptada en 1945, en la cual se van a establecer diferentes principios, objetivos y además diferentes reglas de funcionamiento de la organización, el cual va a lograr proporcionar este marco normativo fundamental que va a regir todas las actividades de la UNESCO. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasando a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entendemos que esta es una entidad internacional que opera como la máxima autoridad en asuntos de salud. Todo ello a nivel global. Es por esto de que es considerada también como aquella agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada a liderar la cooperación internacional en el ámbito de la salud. Sus elementos varían entre la Asamblea Mundial de la Salud, la AMS, tenemos al Consejo Ejecutivo, a un director general, a departamentos técnicos y por último las diferentes colaboraciones que pueden haber con diferentes socios. Sus límites basan en la constitución de la OMS, además de la Asamblea Mundial de la AMS, también tenemos al Consejo Ejecutivo y diferentes normas y estándares de nivel internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya por último vamos a hablar sobre el grupo del Banco Mundial. Entendemos que esta institución financiera internacional estaría formada ya por 5 organizaciones relacionadas que trabajan juntas para abordar diferentes problemas, tanto como globales, los cuales se encuentran relacionados con el desarrollo y con la reducción de la pobreza en países de desarrollo. Es por ello que sus elementos varían entre la Asociación Internacional de Fomento, la AIF, tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, tenemos a la Corporación Financiera Internacional, además también tenemos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, y por último tenemos al Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer. Ya para llegar al último punto y darle paso a mi compañero, hablaremos sobre los límites de esta institución, que sería el grupo del Banco Mundial, el cual va a operar bajo este marco regulador que va a involucrar a sus estados miembros, sus órganos de toma de decisiones y asimismo a diferentes mecanismos internos de auditoría y de evaluación. Todo ello para la supervisión externa a través de diferentes participaciones de la sociedad civil y la colaboración con otras instituciones internacionales. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi compañero. Bien, continuando con la exposición sobre la Organización Meteorológica Mundial, siguiente diapositiva, por favor. Bien, para un breve concepto sobre qué consiste la Organización Meteorológica Mundial, es sobre que este órgano internacional se centra en la promoción de, en la promoción de la cooperación global. Okay. Bien. Este organismo internacional se centra en la promoción de la cooperación global, en la observación de predicción del tiempo y el clima, así como en la gestión de recursos hídricos, debido a que es esencial para la seguridad, la planificación y la toma de decisiones en una variedad de sectores, desde la agricultura hasta la energía, para la gestión de desastres y la protección del mismo medio ambiente. Bien, como elementos también tenemos... disculpe. Bien. Ya. Como elementos tenemos la Asamblea Mundial de la OMM, también sobre el Consejo Ejecutivo de la OMM, las oficinas regionales y centrales de especializados y la colaboración por partes interesadas, también que estos poseen límites como la Constitución de la OMM, Estados miembros, la Asamblea Mundial de la OMM y el Consejo Ejecutivo de la OMM también. Y también continuando con la siguiente organización, tenemos la Organización Mundial, la Organización Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde este papel desempeña un papel fundamental al establecer normas y tratados internacionales que gobiernan la propiedad intelectual,
facilitando también la protección de derechos y promoviendo la innovación y la creatividad, donde este posee elementos cuales como la Asamblea General de la OMPI, el Consejo de la OMPI, la Secretaría de la OMPI y con límites que regulan su accionar y gestionan sus actividades. Tenemos la Constitución de la OMPI, la Asamblea General de la OMPI, tratados y acuerdos internacionales y la participación de la sociedad. También, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien. También tenemos el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, donde estos se dedican a evaluar la información climática relacionada con el cambio climático, también sobre sus impactos y las posibles estrategias de mitigación, adaptación hasta estos mismos cambios climáticos, donde posee elementos como el plenario de la IPCC, la Secretaría de la IPCC y los grupos de trabajo de la IPCC, donde la Constitución Intergubernamental del Cambio Climático regula, donde posee límites, donde este regula por la identidad como un organismo de control internacional y este como tal opera bajo su propia autorregulación. Bien, siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el Fondo Internacional Agrícola, donde este organismo como tal se dedica a combatir la pobreza y a promover el desarrollo sostenible, donde sobre países en desarrollo, centrándose en mejorar a la vida de las comunidades agrícolas. Como elementos posee el Consejo de Gobernantes de FIDA, la Junta Ejecutiva de FIDA, la participación de la sociedad civil y comunidades rurales, y como límites tenemos que este también, como los anteriores, rige bajo su propia autorregulación, donde desempeña como una estructura como tal y están diseñadas para la transparencia, la renovación de cuentas y la eficacia de sus operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como última organización de mi parte, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde ésta se dedica a promover y acelerar el desarrollo industrial sostenible en los países en desarrollo o en transición. Asimismo, también promueve el desarrollo industrial en todo el mundo en sí y su objetivo es el crecimiento sostenible de manera económica, la reducción de pobreza y la mejoría de calidad de vida, donde como elementos tenemos la Asamblea Industrial sobre las oficinas regionales del país y programas y proyectos, donde como límites, como los últimos anteriores que he mencionado, también opera bajo su propia constitución, sujeta a regulaciones y directrices establecidos por un órgano rector que incluye la Asamblea Industrial y el juicio de desarrollo industrial, teniendo en cuenta la regulación y la supervisión de esta misma organización que realice principalmente a través de su estructura de gobernanza y toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre la Organización Mundial del Turismo respecto a sus elementos, constituye la demanda, la oferta, el espacio geográfico y, bueno, los operadores de mercado. Dentro de la parte legislativa que concierne al Estado peruano, está regulada esta ley está regulada por la ley número 29408, la Ley General del Turismo. Esta Organización Mundial del Turismo es un organismo internacional, ¿no?, que tiene como propósito principal promover el turismo, desempeñando y disponiendo roles a nivel internacional y asimismo nacional, departamental y local. La siguiente diapositiva. Bueno, la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. A raíz
de las constantes guerras, ¿no?, que han ido transcurriendo en la historia, se ha creado esta comisión con el fin de evitar que se fabrique este tipo de armamento nuclear que podría ser dañino, como ya se ha evidenciado en Japón, Estados Unidos, y esta constituye que entre en vigor, ¿no?, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y prohíbe todas las explosiones nucleares, ¿no?, por quien quiera que sea y en cualquier lugar, ya sea sobre la superficie terrestre, en la atmósfera, bajo el agua o bajo tierra. ¿Cuáles son sus elementos? Dentro de sus elementos, en primer punto, la disminución de la tensión mundial, es decir, que no representa un peligro intimidatorio, ¿no?, para las personas, la disipación de los temores y peligros causados por las precipitaciones radioactivas en todo el mundo. Lo que refería hace un momento, tenemos el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, que si bien es cierto, ha transcurrido bastantes años desde aquel evento, pero hoy por hoy son lugares que no se pueden habitar. La prevención de la proliferación de las armas nucleares y la limitación de la carrera, ¿no? Dentro de los límites tenemos el tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua. Tratado también sobre la no proliferación de los ensayos nucleares. La siguiente diapositiva. El Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo se constituyó en 1957 con sede en Viena, Austria, como una agencia de carácter gubernamental especializada, perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, con la misión de servir de foro de cooperación científica y técnica para impulsar la contribución de la energía nuclear a la paz, la salud y a la prosperidad en el mundo. Dentro de sus elementos se encuentra la protección de la energía, la salud, la preocupación por un tema de actualidad como es el cambio climático, el medio ambiente, el agua, la alimentación y agricultura, asimismo dentro del sector industrial y la ciencia nuclear. Si bien es cierto, la diferencia con el anterior organismo es que la tecnología de energía atómica se utilice, ¿no?, tienen como proyecto utilizarla con la finalidad de sostener y proteger los elementos ya mencionados. Dentro de sus límites se encuentran convenciones. Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, Convención sobre seguridad nuclear, Convención conjunta sobre seguridad de la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en gestión de derechos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El 29 de abril de 1997 fue una fecha histórica, ya que ese día entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, el primer acuerdo multilateral de desarme del mundo, que contempla la eliminación de toda una categoría de armas de destrucción en masa en un plazo de tiempo estipulado. Dentro de sus elementos se podría considerar que el logro en el ámbito de la química deben utilizarse en beneficio de la humanidad y en defensa del medio ambiente, más no perjudicando a la población. Los límites que regula esta organización supone que el actual reglamento se aprobó a través de una serie de artículos contenidos en el marco de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. Bueno, tenemos conocimiento, ¿no?, que las armas químicas son un tipo de armas que causan un daño irreversible
a las personas y o al lugar donde ésta se aplica, ¿no? Por lo mismo que se ha regulado a nivel mundial, a fin de que posibles enfrentamientos, batallas, guerras, se eviten utilizar este tipo de armamento. La siguiente diapositiva. La Organización Mundial del Comercio. Esta organización se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, es decir, establece una dinámica a nivel internacional a fin de que los países puedan organizarse y vincularse, ¿no? A través del comercio. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países, a fin de que esos países no puedan tener una actividad económica y que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Los elementos que constituyen la Organización Mundial del Comercio refiere la no discriminación, el comercio libre, la previsibilidad a través de consolidación y transparencia, el fomento de una competencia leal, que significa, ¿no?, establecer normas para que no haya un tipo de inflación o diferencia abismal en cuanto a los precios. Asimismo, la promoción del desarrollo, trato especial y diferenciado para los miembros del desarrollo, dentro de los límites. A nivel nacional o a nivel de Estado, en el Estado peruano, bueno, el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos comerciales multilaterales contenidos en el acta final de la ronda Uruguay fueron suscritos por la República del Perú el 15 de abril de 1994 y aprobados por el Congreso mediante resolución legislativa 26407, emitida el 16 de diciembre de 1994. Por otro lado, también nosotros tenemos como un proyecto que se ha sustentado en el año 2006, como es el Tratado de Libre Comercio, que permite realizar dispone, ¿no?, una normativa a fin de que nosotros podamos tener una forma de poder importar, exportar con países como Estados Unidos, ¿no? La siguiente diapositiva. Y a continuación les doy la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tocaremos el organismo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento de la BIRF, SBIRF. A manera de concepto, o más que todo su objetivo, lo que busca esta entidad es, ¿no?, proporcionar financiamiento y asistencia técnica a países en desarrollo para así promover el desarrollo económico y reducir la pobreza. En base a este organismo, no, tenemos ciertos elementos que primero tenemos, como primer elemento tenemos la Asociación Internacional de Fomento, que habla más que todo, lo que busca, ¿no?, es proporcionar financiamiento, asistencia técnica a los países más vulnerables, pobres, y así trabajar en proyectos que de cierta forma establezcan un desarrollo futuro. Como segundo elemento tenemos a los grupos de acción y redes temáticas. Aquí lo que se enfoca más que todo es en aquellos grupos de acción y redes temáticas para así fomentar el desarrollo, como el cambio climático, la educación y la salud. Como tercer elemento tenemos los fondos fiduciarios. Aquí se administran más que todo diversos fondos como ciertos proyectos que se establezcan, de ciertos programas, y estos fondos lo que buscan es centrarse en áreas como el desarrollo agrícola, la igualdad de género y la educación y otros. Como cuarto elemento tenemos la transparencia y rendición de cuentas.
que aquí básicamente es el esfuerzo, ¿no?, de mantener un alto nivel de transparencia en las operaciones y así informarnos sobre ciertos proyectos políticos y brindar resultados a futuro. Y en base a los límites, este organismo más que todo opera bajo su propio normativa, bajo su propia constitución, y sus políticas internas no están sujetas a regular una, una externa entidad ajena. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la Asociación Internacional del Fomento, AIF. Básicamente su objetivo es proporcionar financiamiento y asistencia técnica a los países más pobres, vulnerables, que se enfocan, este organismo se enfoca más que todo en el alivio de la pobreza y el desarrollo de sostener a ciertas naciones, ¿no? En este organismo, Robert nos menciona ciertos elementos. Como primer elemento tenemos la cooperación regional, que aquí básicamente es lo que busca, ¿no?, es promover la cooperación entre países receptores para así abordar, ¿no?, desafíos para el desarrollo regional y asimismo incluir proyectos que beneficien a países en regiones determinadas. Como segundo elemento tenemos al enfoque en el desarrollo sostenible. Aquí lo que básicamente busca es lograr resultados que contribuyan al desarrollo y tengan en cuenta factores ambientales, sociales y económicos. Como tercer elemento tenemos la innovación y la tecnología. Aquí el objetivo es, ¿no?, mejorar la eficiencia y el impacto de las intervenciones de los asociados. Y asimismo, como cuarto elemento tenemos la promoción de prácticas sostenibles, que lo que busca es promover e incluir consideraciones ambientales, sociales, para así garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo. En el caso de sus límites, este organismo, al igual que el anterior, se rige bajo su propia normativa y la AIF necesariamente realiza eh, sus decisiones bajo su propia normativa, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien. Aquí tenemos la Corporación Financiera Internacional. Su objetivo es, ¿no?, movilizar recursos del sector privado para así proporcionar financiamiento, asistencia técnica a ciertas empresas y apoyar en inversiones para promover prácticas empresariales a futuro. Aquí tenemos a Martín Rosen, que nos señala ciertos elementos, que como primer elemento es, ¿no?, la movilización de recursos, que básicamente es, ¿no?, trabajar para movilizar recursos adicionales al sector privado hacia proyectos y empresas en desarrollo para contribuir en la colaboración con inversores privados y otras instituciones financieras. Asimismo, tenemos el enfoque en emprendimientos, que básicamente es apoyar a empresas pequeñas y, ¿no?, apoyar en el crecimiento económico y la creación de empleo. Aquí, asimismo, tenemos el apoyo a la resiliente empresarial, que se enfoca más que todo en apoyar en los casos de desastres naturales o conflictos y así contribuir a la estabilidad económica en ciertas regiones que son afectadas. También tenemos la evaluación continua. Aquí es, ¿no?, garantizar que se logren resultados positivos, ciertas inversiones y proyecciones, y se cumplan los objetivos, ¿no?, del desarrollo en particular. También tenemos la transparencia y rendición de cuentas, que básicamente es mantener altos estándares de transparencia en ciertas operaciones y informarnos sobre proyectos y
los resultados. Y los límites es, ¿no? Bueno, los límites de este organismo es que opera bajo el acuerdo de política interna, de su estatus, y lo que busca, o bueno, la gobernanza y su relación de la CFI es, ¿no? Principalmente basarse en lo que es la dirección y toma de decisiones bajo su propia normativa. Siguiente diapositiva. Como siguiente organismo tenemos al organismo multilateral de garantía de inversiones. Esta se refiere a una entidad financiera o institución multilateral que ofrece garantías y seguros a inversionistas o empresas que realizan, ¿no?, inversiones a países determinados. Tenemos los siguientes elementos. Como primer elemento, la garantía de inversión, que en este aspecto básicamente resalta que la OMGI garantiza o brinda garantía de inversión a ciertos inversionistas y empresas para así proteger, ¿no?, en riesgos que se den a futuro o en el mismo presente, como la expropiación, la transferencia de divisas, los incumplimientos de contratos y otros eventos adversos que afecten a la inversión de la entidad o del propio inversor. Como siguiente elemento tenemos a los seguros de riesgo político. Aquí básicamente lo que es, ¿no?, cubrir los riesgos con cambios políticos y conflictos entre países receptores, ya que particularmente son importantes, ¿no?, en torno a la estabilidad política y puede ser, ¿no?, una preocupación a futuro. Como siguiente elemento tenemos la mitigación de riesgos comerciales. Aquí lo que busca es, ¿no?, cubrir los riesgos y no propagar o cubrir aquellas deudas o incumplimientos de contratos que de cierta forma afecten a las empresas inversionistas. También tenemos la colaboración de gobiernos, que básicamente este elemento es, ¿no?, promover un entorno favorable para la inversión y asimismo abordar cuestiones relacionadas con las inversiones extranjeras. Sus límites suelen ser en entidades multilaterales establecidas por acuerdos internacionales y están sujetos a regulaciones y políticas específicas, y así, ¿no?, supervisan a la OMG y puedan involucrar a varias partes interesadas y mecanismos. Siguiente diapositiva. Bien, como siguiente organismo tenemos el Centro Internacional de Arreglo de Gerencias Relativas a Inversiones. Básicamente este organismo busca proporcionar un foro neutral y especializado para la resolución de disputas entre inversiones extranjeros y estados receptores, y actúa como una entidad de arbitraje internacional que facilita la solución de conflictos legales relacionados con inversiones internacionales. Aquí nos brinda los siguientes elementos, como el convenio de la CIAD, que lo que busca es esclarecer que este convenio brinde arreglos o diferencias relativas entre estados y naciones, o entre otros estados, que establezcan el marco legal y las reglas que rigen las operaciones de esta entidad. Asimismo tenemos el procedimiento de arbitraje, que básicamente facilita el arbitraje para permitir que las partes, en el caso de una disputa de inversión, busquen, ¿no?, resolver sus diferencias de manera imparcial y brinden procedimientos administrativos. Asimismo tenemos los paneles de árbitros, que básicamente se designan paneles de árbitros independientes e imparciales, y estos son, ¿no?, responsables de tomar decisiones vinculantes sobre los conflictos que se den. Como cuarto elemento tenemos la colaboración con gobiernos anfitriones, que estos trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos de los países
receptores donde se realizan las inversiones, lo que se puede implicar el cumplimiento de las regulaciones y leyes locales. Entonces, en el caso de este organismo, a manera de síntesis, lo que buscan estos elementos es fortalecer la operación y el papel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las inversiones en la resolución de disputas de inversión internacionales y promover, ¿no?, la inversión extranjera. Y sus límites en eh, este organismo básicamente opera bajo un marco legal y regulador específico, involucrando a países interesados y mecanismos que ellos consideren. Asimismo, establecen las reglas y procedimientos para el funcionamiento de este organismo, ya que los Estados miembros establecen las bases para la jurisdicción y sus operaciones. Le doy paso a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a explicar sobre una casuística, ¿no? Un caso de carácter internacional donde, bueno, donde, como sabemos, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado, ¿no?, invadir las diversas regiones de Ucrania, en la cual las tropas militares rusas causaron destrozos de gran magnitud a los centros educativos, los centros de producción alimentaria, los centros de abastos alimenticios y daños patrimoniales y culturales de Ucrania, ¿no? Pues esta guerra ha ocasionado que miles de niños, jóvenes y adultos abandonen sus centros de estudios, tanto colegios como universidades. Se ha vulnerado su derecho a recibir educación y a desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas. La Coalición Mundial para la Educación ha logrado recaudar un total de más de $25.000 estadounidenses en efectivo y en materiales y servicios de parte de Microsoft, Google y la UNESCO, recabando así un total de $51 millones estadounidenses, así para ayudar en la educación de Ucrania, ¿no? Pues este apoyo económico y social va a impulsar los esfuerzos que lleva a cabo Ucrania actualmente para garantizar la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje, y así para digitalizar su sistema educativo, tendiendo puentes entre la respuesta de emergencia y asistencia a más largo plazo con miras a una mayor resiliencia del sector ante las repercusiones del conflicto. Una diapositiva atrás. Muy buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a seguir con la exposición sobre el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, es una organización financiera internacional de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover la cooperación monetaria, la estabilidad financiera, el comercio internacional, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el mundo. El FMI ofrece asistencia financiera, asesoramiento técnico y supervisión a sus 190 países miembros, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas o crisis financieras. El FMI también actúa como foro para el diálogo y la colaboración entre los países miembros sobre las cuestiones monetarias y financieras globales. Fondo Internacional, los instrumentos financieros, el FMI ofrece diferentes tipos de préstamos y facilidades financieras a los países miembros que necesitan apoyo. Las normas y el marco institucional del FMI establece y supervisa el cumplimiento de un conjunto de normas y principios que rigen el sistema monetario y financiero, como la supervisión financiera, la deuda externa y la sostenibilidad fiscal. La Organización Marítima Internacional es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de establecer y aplicar las normas internacionales para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental de la navegación marítima. El OMI tiene como objetivo facilitar la cooperación y la coordinación entre los estados y otros actores en materia de transporte marítimo, así como promover el desarrollo sostenible, la integración del sector marítimo, y también contribuye a la prevención y la solución de conflictos y las disputas relacionadas con el uso del mar y sus recursos. La Unión Postal Universal es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de regular y mejorar los servicios postales internacionales
La UPU tiene como objetivo facilitar la cooperación y la coordinación entre los estados y otros factores en materia de transporte y entrega de correo. Eh, Como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos como caso desarrollo de estándares de 4G, 5G, ha estado involucrada en el desarrollo de estándares para las redes móviles de cuarta generación, de la quinta generación, que lo ha permitido la proliferación de tecnologías inalámbricas de alta velocidad en todo el mundo. Como un caso 2 tenemos la coordinación de la Conferencia Mundial sobre las radiocomunicaciones. El OIT organiza conferencias mundiales sobre radiocomunicaciones para asignar y gestionar el espectro de frecuencias radioeléctricas. La Unión Postal, como un caso, tenemos el apoyo de servicios postales en zonas en conflicto. Ha trabajado en colaboración con los servicios postales en el área de conflicto para garantizar la entrega de seguros, correos y paquetes en situaciones difíciles. La facilitación de comercio electrónico transfronterizo. La UPU ha promovido la cooperación entre servicios postales para facilitar el envío de paquetes y mercancías a través de fronteras internacionales en la era del comercio electrónico. Ya, ahora para finalizar la exposición, pues vamos a mencionar las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos a que los organismos especializados y otras organizaciones de la ONU cumplen funciones normativas, operativas y consultivas que son esenciales para el desarrollo y la cooperación internacional, pero también enfrentan desafíos políticos, financieros e institucionales que limitan su capacidad de acción y respuesta. Por ello, se requieren propuestas de reforma, cooperación y participación que fortalezcan el sistema de las Naciones Unidas. Como segunda conclusión tenemos a los organismos especializados y otras organizaciones de las Naciones Unidas desempeñan un papel vital en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en todo el mundo. Por ende, su colaboración en áreas específicas como la educación, la salud, la cultura, la agricultura y la protección del medio ambiente contribuye de manera significativa a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de las personas en diferentes regiones del planeta, ¿no? Y finalmente, como tercera conclusión, nos dice que la coordinación y el intercambio de información son fundamentales para responder de manera eficaz a la crisis humanitaria y a las emergencias globales, debido a que al mejorar la colaboración entre los organismos especializados y otras organizaciones de las Naciones Unidas se pueden garantizar una respuesta más rápida y coordinada a situaciones de crisis, lo que a su vez contribuye a salvar vidas y mitigar el sufrimiento humano. Eso es todo por el grupo. Gracias.